Muy buenos días, senadoras, senadores, amigas y amigos del canal del Congreso. Vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dando cuenta que las y los senadores han venido a anotarse. Hay varias sesiones simultáneas, pero en el caso del senador José Luis Pech, el caso de la senadora Soledad, quedaron de regresar, pero ya tomaron su asistencia. En ese tenor, le quiero solicitar a la secretaria Minerva Hernández sea tan gentil de dar cuenta del quórum reglamentario de esta comisión, por favor, senadora, si es tan gentil. Sí, senador presidente. Habemos 7 senadores presentes y 3 compañeros más que han registrado su asistencia y se encuentran en otras comisiones. Hay quórum, somos 10. Muchas gracias, senadora secretaria. Como ha sido informado, hay quórum. Se abre la reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda, por lo que solicito a la secretaria dé cuenta del orden del día, por favor. Con mucho gusto, presidente. Orden del día. Declaratoria de quórum. 1. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Análisis y, en su caso, aprobación del programa de trabajo para el tercer año de la 64ª legislatura. 4. Análisis y, en su caso, aprobación de 4 actas de reuniones anteriores. 5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de 10 dictámenes referentes a 12 proposiciones con punto de acuerdo. 6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y se reforman y derogan diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. 7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México. 10. Comparecencia de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para la designación del procurador o procuradora de la defensa del contribuyente, integrada por el ciudadano Rafael Chong Flores, la ciudadana Marta Patricia Jiménez Oropesa y el ciudadano Carlos Alberto Puga Bolio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Le damos la bienvenida a la senadora Sacil de León para poder registrar su asistencia. Solicito ahora ponga a consideración de las y los integrantes de esta comisión el orden del día para su votación, por favor. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano, pero antes yo quisiera hacer una acotación. Presidente, yo quisiera plantear que no es posible incluir en este momento el punto 10 del orden del día, en función
de que existen dos amparos que han dictado suspensión y que además está uno de ellos publicado ya en estrados. Si bien quizá no ha sido notificada la Cámara de Senadores, yo creo que no podemos incurrir en el delito que establece el artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, respecto de retardar o entorpecer por negligencia la administración de la justicia, cuya consecuencia, prevista también en el 225 antepenúltimo párrafo, que refiere a prisión de 3 a 8 años y de 30 a 1.100 días de multa a quien desacate. Creo que no es pertinente que los legisladores incurramos en ese delito. Lo someto a su consideración. Tiene la voz la senadora. Adelante, senadora Verónica. De igual forma, presidente, quiero respaldar lo que ha solicitado la senadora Minerva y hacer de su conocimiento que han sido otorgadas las suspensiones provisionales contra este procedimiento de designación de procurador de la defensa del contribuyente por el juez primero de distrito en materia administrativa en Nuevo León, en los juicios de amparo número 560-2020 y 1161-2020 a su cargo, por lo que de igual forma le solicito que no sea incluido en el orden del día este punto que está enlistado en el número 10. Muchas gracias, senadora. Damos la bienvenida a la senadora Lucy Mesa. Debo informarles que este tema nos ocupa de verdad a todos, y lo digo con mucha objetividad. Desde ayer que nos enteramos de esta situación, hicimos una serie de consultas jurídicas formalmente a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado, y hay estos elementos. Informo que con fecha 25 de noviembre el secretario técnico de la Comisión Legislativa envió oficio a la dirección de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos solicitándole el estado actual que guarda los juicios de amparo en materia o que pudiera informar de la existencia de algún procedimiento judicial sobre esta nueva terna. Lo anterior ante la posibilidad de que esta comisión pudiera incurrir en alguna responsabilidad legal, como le han comentado la senadora Verónica y la senadora Minerva. La Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió respuesta por escrito el mismo día 25 de los corrientes, haciendo del conocimiento que no se ha recibido notificación alguna referente a algún juicio de amparo donde la Cámara de Senadores sea señalada como autoridad responsable, tramitado en contra de la nueva terna de las personas propuestas para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente, presentada el 4 de noviembre. El 26 de noviembre, la Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió copia de la respuesta ayer del oficio de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, en la que se hace de conocimiento de la copia simple del supuesto auto de fecha 23 de noviembre del 22. No reviste el carácter de notificación oficial, ya que el mismo carece de las características formales que la ley de amparo señala. Adicionalmente señala que no se ha recibido notificación alguna dirigida a la Cámara de Senadores. Todo esto de parte de la Comisión del Área Jurídica del Senado de la República. Finalmente comunico que una vez que la Cámara de Senadores sea notificada, conforme a lo dispuesto por la ley de amparo, claro que haremos las acciones necesarias para no incurrir en ninguna falta, razón por la cual debemos de continuar con el procedimiento en tanto no se ha recibido notificación formal de alguno de los órganos directivos o jurídicos que corresponden. Yo creo, aquí están los argumentos. Los dos argumentos son fundamentales, son buenos, y quiero aprovechar para darle la bienvenida, desde luego, a la senadora Marta Cecilia Márquez del Grupo Parlamentario del PAN. Yo creo que como tenemos muchos temas,
yo creo que lo que podemos hacer es no dar por adelantado un acto jurídico que tendríamos que respetar cuando se cumpla el procedimiento legal, y en caso de que durante el día no se reciba la notificación, lo que no podemos tampoco permitir es violentar el derecho que tienen las personas que han sido enviadas a una terna a ser escuchadas. Y esta sería una postura que busca una coincidencia entre ambas posiciones. Escucharlos y no dictaminar. Yo ofrezco que no dictaminemos, pero escucharlos. Eso nos va a permitir argumentar incluso, porque ha sido parte del tema, argumentar si cumplen con los requisitos o no, pero ni siquiera les estamos dando el derecho a ser escuchados cuando no hay una notificación formal para impedir un procedimiento que corresponde. Yo quiero poner un punto intermedio para que lleguemos a un acuerdo. Si no, ¿qué haríamos? Pues pido que lo votemos y por mayoría definimos. Y no se trata de eso, se trata de sacar por consenso un tema que implique atender los dos argumentos jurídicos, el que nos está dando un área jurídica formal del Senado y la que están poniendo en la mesa con mucha oportunidad la senadora Minerva y la senadora Verónica. Ese es mi comentario y los escuchamos con mucho gusto. Gracias, senador. Presidente, ¿tiene la voz la senadora Vero? Senadora Armenta, yo insisto en que que podríamos incurrir en la conducta prevista en la fracción tercera del artículo 262 de la Ley de Amparo. El derecho de audiencia, por supuesto que no se les niega, pero se tendría una vez que el juez así lo determine. Considero que es nuestra obligación mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta este momento y respetar el Estado de Derecho, por la simple y sencilla razón de que no debemos de incurrir nosotros en una irresponsabilidad, cuando ya tenemos pues por todos lados el conocimiento de las suspensiones provisionales contra este procedimiento. Muchas gracias, senadora. Adelante, senadora Minerva. Gracias. Yo quisiera puntualizar que incluso no me estoy refiriendo a la ley de amparo, que de por sí en su artículo 136 señala que la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo, es decir, desde el lunes 23 de noviembre, aun y cuando hubiera recurso en su contra. Más bien yo me estoy refiriendo al artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, que refiere a retardar o entorpecer por negligencia la administración de la justicia, que sería el caso, cuya consecuencia para nosotros legisladores sería incurrir en prisión, en una prisión de 3 a 8 años y de 30 a 1,100 días de multa. Pero quisiera yo agregar que la Organización Mexicana de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, así como la Asociación México Justo, promovieron una demanda de amparo en contra de la terna para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente. Ambas organizaciones hicieron público que el lunes 23 de noviembre el juez primero de distrito en materia administrativa en el estado de Nuevo León concedió una medida cautelar con fines suspensivos y conservatorios, es decir, para el efecto de que las autoridades responsables y las vinculadas al cumplimiento de esa suspensión mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, estando obligados a realizar acciones para evitar que se continúe con los actos o procedimientos relativos para la designación del procurador o procuradora de la defensa del contribuyente, conforme a la terna que presentó a este Senado de la República el presidente López Obrador. Y que el juez de distrito determinó que todas las autoridades, aun y cuando no hubieran sido llamadas a juicio como responsables, estarían obligadas a cumplir con la suspensión otorgada, y que debemos considerar las tesis jurisprudenciales 43/2001 del Pleno de la Corte, 33/2014 y 34/2014, ambas de la primera sala, que llevan los rubros siguientes. La primera de ellas habla de la suspensión provisional que surte sus efectos, desde luego sin que para ello se requiera de la exhibición de la garantía respectiva. La siguiente habla
de la suspensión en juicio de amparo, que surte sus efectos al decretarse y no al notificarse. Y la tercera jurisprudencia refiere a la suspensión en el juicio de amparo cuando los actos cuya suspensión se ordenó y hayan sido ejecutados por la autoridad antes de la notificación de aquella, deben ser revocados para retrotraerlos al momento del otorgamiento de la suspensión. Por lo tanto, en un ámbito de pleno respeto a la división de poderes y atendiendo a que ya un juez examinó la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, concediendo una suspensión provisional al quejoso, a fin de evitar perjuicios a los interesados en dicho juicio de amparo y de impedir que quede sin materia de juicio de garantías, sería el deber de este Senado cumplir con la medida cautelar dictada, difiriendo las comparecencias para el día de hoy y hasta el momento en que se resuelva en definitiva la suspensión del acto reclamado. Ese sería el planteamiento concreto, presidente. Muchas gracias, senadora. En uso de la palabra la senadora Rocío Abreu. Muchas gracias, presidente. Yo tengo una duda, porque no hemos recibido ninguna notificación, entonces no estamos en el supuesto, entiendo lo planteado por mis compañeras, pero legalmente no hemos recibido ninguna notificación. El acto para nosotros no existe, es un tema que todavía no está notificado, por lo tanto nosotros tenemos que seguir con el procedimiento que hemos implementado y que la ley nos faculta. Muchas gracias, senadora Rocío. Acuérdense que estamos en la votación del orden del día y este es el último punto, entonces sugiero que votemos el orden del día y avancemos con el tema. Entiendo que hay posiciones, desde ayer buscamos información y yo ya informé la parte que corresponde al área jurídica. Entiendo la situación y nadie quiere violentar la ley, pero son cuestiones también de interpretación jurídica en la que pudiéramos tener un debate de semanas completas. Entonces, solicito, secretaria, que someta a consideración la votación para saber si se aprueba el orden del día. Adelante, senadora, con mucho gusto. Se va a aprobar el orden del día retirando el asunto que estábamos debatiendo. No hay elementos para retirar el asunto por lo que ha comentado, lo que yo ya comenté, consulté, el día de ayer comenté en la sesión que no se pudo instalar y en esta, comenté que hay oficios, hay escritos que oportunamente presenté el día 25, hubo una respuesta el día de ayer de parte de la Consejería Jurídica, del área jurídica del Senado de la República, donde nos comentan que no hay notificación formal a este Senado. Entonces, una vez que exista la notificación, nosotros, desde luego que tenemos que acatar esa disposición. Son interpretaciones jurídicas las que existen en este momento. Yo sí le pediría que se retire ese punto del orden del día porque más allá de que no haya notificación, pues los actos emitidos por un juez, claro que son públicos y son legales, entonces sí deberíamos de acatarlos. Hagamos el procedimiento que corresponde a la actividad de este Senado, de esta comisión. Vamos a someter a votación las dos propuestas, la de retirar o no, y la sometemos a votación. Le preguntaría o le pediría a la secretaria que someta a consideración de esta comisión la propuesta de retirar o la propuesta de que continúe el orden del día para su aprobación, si es tan gentil. La propuesta de retirar, exactamente. Sí, consulto a la Asamblea si es de aprobarse retirar el punto 10 del orden del día. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Quienes estén en contra, 6 votos en contra y 3 a favor. No se aprueba el retiro. Ahora solicito, secretaria, ser tan gentil de someter a consideración la votación del orden del día. Consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día en sus términos. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Quienes estén en contra, 6 votos a favor, 3 votos en contra. Presidente, se aprueba el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Aprobado el orden del día. El siguiente punto es el análisis y, en su caso, la aprobación del programa
de Trabajo del tercer año legislativo. Informo que se recibieron comentarios de la senadora Minerva Hernández, de la senadora Nubia Mayorga, los cuales ya fueron incorporados debido a que el documento les fue enviado con anterioridad. Pido a la senadora secretaria consulte si se omite su lectura. Por favor, secretaria. Sí, presidente, yo quisiera antes hacer un comentario, si me permite. Con gusto. Gracias. Bueno, se incluyeron algunas propuestas, como el hecho de impulsar la reforma al gasto público, que me parece fundamental en estos tiempos. Se precisó que el sistema fiscal es parte de la administración tributaria. No obstante, a pesar de que el programa incluye la realización de una convención nacional hacendaria, pues mi querido presidente se ha negado a incorporar la dictaminación del punto de acuerdo presentado por su servidora, que exhorta a la Junta de Coordinación Política a analizar y valorar la conveniencia de convocar al gobierno federal, estatal, municipal, congresos locales, órganos autónomos, cámaras empresariales, colegios de profesionales, organizaciones civiles y sociedad civil en su conjunto a la celebración de una convención nacional hacendaria. Esa propuesta la hice el día 11 de octubre del 2018, recién comenzaba la legislatura, y bueno, me parece como un tanto contradictorio que lo estemos poniendo en el plan de trabajo, pero que no se apruebe ese punto de acuerdo que implícitamente está ya incluido en el programa. Yo rogaría a esta asamblea pues que sea dictaminado el punto, toda vez que es parte del programa de trabajo en el que nos ocuparemos nuestra energía el próximo periodo legislativo. Y sugiero además, bueno, no, hasta ahí me quedo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En virtud de ello, solicito sea tan gentil, y este tema quiero comentárselo, sí, efectivamente es un tema de prioridad. Creo que estamos logrando los consensos con las diferentes áreas, los gobiernos de los estados, los municipios, la propia Secretaría de Hacienda. Yo estoy seguro que este tema va a tener prioridad a la brevedad posible. Yo también comparto... Presidente. No, pues a la verdad posible... Pues es que ya lo estamos poniendo en el programa de trabajo, o quitémoslo del programa de trabajo. Es absurdo que esté y que no se dictamine el punto. Es un año legislativo. Le solicitaría, traté de darle, es un año, acuérdense que el año legislativo tiene 2 periodos, entonces estamos en el He sido primero. legisladora 4 veces. Para abordarlo. No, son temas de consenso. Claro, es un tema de consenso, porque está en el plan de trabajo. Ok, presidente. ¿Sería tan gentil de consultar este se punto? somete a la asamblea a consideración omitir la lectura del programa de trabajo para el tercer año del ejercicio de la 64ª legislatura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestar o levantando la mano. ¿Quienes estén en contra? ¿En abstención? Se aprueba la omisión de la lectura, presidente. Muchas gracias, secretaria. Solicito ahora ponga a consideración de las y los integrantes el contenido del... No es cierto, me brinqué. Solicito ponga a consideración la aprobación del plan de trabajo, si están gentiles. Consultan las y los integrantes de esta comisión si se aprueba el contenido del programa de trabajo correspondiente al tercer año del ejercicio de la 64ª legislatura. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Quienes estén en contra, 7 a favor, 3 en contra. Muchas gracias, secretaria. Aprobado. Ahora le solicito, secretaria, ponga a consideración las y los integrantes el contenido de las actas, si es tan gentil, que corresponde. Presidente, una vez más le solicito me dé oportunidad de expresarme. Con mucho gusto. Antes de someter a votación. Bueno, yo sugeriría... Es la omisión de la lectura de las actas. De las actas. Yo plantearía no suscribir el acta de la reunión ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2020
toda vez que se discutió la extinción de diversos fideicomisos, pero el contenido del acta únicamente menciona quienes asistieron, no tiene mayor abundamiento. Procedo a someter a la lectura de las 4 actas de las reuniones anteriores. Ok. Si Vamos son a muy retirar la del 19 de octubre. Gracias. Debo decirles que no se, y para que quede registrado, desde luego, no se recibieron comentarios en tiempo y forma, pero nosotros vamos a retirar esa acta sin mayor problema. Ok, presidente. Entonces someto a consideración, si están de acuerdo en dispensar la lectura de las 4 actas de reuniones anteriores, y más bien sería de 3, ¿verdad? Sí, de 3. 3 Es actas correcto. de reuniones anteriores. Y en un solo acto podemos votar Por favor. si estamos de acuerdo con el contenido de las mismas. Correcto. Quienes estén a favor, sírvanse de manifestar levantando la mano. Por unanimidad se aprueba, presidente. Gracias, secretaria. Aprobadas las 3 actas de la reunión anterior. El siguiente punto es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los 10 dictámenes correspondientes a 12 proposiciones con punto de acuerdo. Se propone realizar la votación de los 10 dictámenes en un solo acto y, en caso de que alguna senador o senador tengan comentarios sobre alguno en particular, se pueda otorgar el uso de la palabra. En este momento procesal legislativo se concede el uso de la palabra a las y los senadores para este efecto. No lo hay. Sí, adelante. Si me ayudas a moderar. Bueno, está el punto 5.2 de la senadora Lupita Covarrubias de Morena, Sí. donde yo tengo algunos comentarios. Desde el punto de vista jurídico, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece que la Conducef tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre usuarios e instituciones financieras, otorgando los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas. Así las cosas, la Conducef no tiene facultades para garantizar la protección de los ahorros. Sin embargo, sí cuenta con facultades para promover y proteger los derechos del usuario, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre instituciones financieras y usuarios, por lo que sugiero modificaciones para darle viabilidad jurídica. Me parece que está mal abordado el resolutivo. Propondría: el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan mecanismos de protección de los derechos de las y los usuarios de la Caja de Ahorro Popular El Paraíso y Opción Cooperativa de Servicios SCL de CB, con la finalidad de propiciar la seguridad jurídica en las relaciones entre instituciones financieras y usuarios. Es una precisión jurídica, no trastoca el fondo. Correcto. Y lo someto a su consideración. Bueno, ahí mismo traigo: se sugiere eliminar el resolutivo por ser improcedente desde el punto de vista jurídico e invadir la esfera competencial. Precisamente debe respetarse la división de poderes, como lo menciona el mismo resolutivo. Si me permite, se los pasaría yo a José Luis, porque también traigo alguna otra mención en el dictamen 5.3 de la senadora Xochitl Gálvez, donde los 2 resolutivos refieren a una insuficiencia presupuestal. No obstante, desde el punto de vista jurídico, la Semarnat no tiene facultades para incrementar o modificar el presupuesto sin la autorización de Hacienda. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el artículo 31, fracción 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, le corresponde establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario. Se sugiere realizar modificaciones también para darle viabilidad jurídica. En ese sentido, diría:
Resolutivo primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de conformidad con la disponibilidad presupuestaria reasigne a la Secretaría de Medio Ambiente recursos naturales y a la Comisión Nacional Forestal recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo las acciones necesarias con la finalidad de prevenir y combatir los incendios forestales. Y el resolutivo segundo, más o menos en el mismo sentido, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de conformidad con la disponibilidad presupuestaria reasigne recursos presupuestales a la Comisión Nacional Forestal para la atención de la conservación de bosques. Como ven, es más bien la viabilidad jurídica, no cambia en nada el fondo. Lo mismo tengo otro ajuste sugerido en el 5.4 del senador Ismael García Cabeza de Vaca, atendiendo a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A la Secretaría de Hacienda le corresponde establecer normas y lineamientos en materia de control presupuestario. Se sugiere modificar el resolutivo único para darle viabilidad jurídica y diría: el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda para que de conformidad con la disponibilidad presupuestaria reasigne recursos presupuestales a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la atención del sector agrícola y ganadero del país. ¿Por qué? Porque, bueno, las propias secretarías por sí mismas no tienen esa posibilidad. Y bueno, es que los que siguen son así, no sé si quisieran que los siga leyendo o pasárselos al secretario técnico. Es cuestión de redacción técnica, con gusto los se reciben, no tienen mayor... Ninguna tiene modificaciones de fondo. No tenemos inconveniente porque son cuestiones de redacción, puntos de acuerdo y de precisión jurídica. Para evitar solicitaría que sometieras a votación los cambios y con gusto los aceptamos, no tiene mayor problema porque son asuntos de precisión jurídica, de redacción, puntos de acuerdo. Entonces sometería a la consideración de las y los senadores los puntos de acuerdo que vienen enunciados y que son 10 con los ajustes que su servidora ha propuesto al secretario técnico para darles viabilidad jurídica sin trastocar el fondo. No, son prácticamente los 10. Sí, pero van en el mismo sentido. Son de presión jurídica, no tienen tema de fondo. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Sí, del bloque, no tiene... Del bloque de 10. Precisión jurídica en el texto, lo va a revisar el secretario técnico. Sí, no cambia de fondo nada. No cambia de fondo nada. Seremos muy cuidadosos de que en la redacción no exista ninguna modificación que cambie el sentido del punto de acuerdo. Así es. Eso lo vamos a revisar nosotros técnicamente y jurídicamente para que no se piense que se cambia un exhorto por otro, ¿no? Sí, o un punto de acuerdo. No se trastoca el fondo. ¿Lo someto a votación? Sí, por favor. Se someten a votación el contenido de los 10 puntos de acuerdo con los ajustes que aquí ha planteado su servidor del presidente. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente, se aprueban. Muchas gracias. Ahora solicito a la secretaria someta a consideración la aprobación de los dictámenes, por favor. No, es que se votó las modificaciones técnicas que se van a dar. Ahora tenemos que solicitar que se apruebe los puntos de acuerdo. Es lo que estoy solicitándole. Si es tan gentil. Así es. Se somete a su consideración en votación económica si los dictámenes se encuentran aprobados. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente, se aprueban. El siguiente punto del análisis y discusión y en caso de aprobación del dictamen correspondiente es la minuta con proyecto en materia de disciplina financiera en estados, en entidades federativas y municipios.
El dictamen ha sido distribuido con oportunidad, por lo que solicito a la senadora secretaria consulte si se omite su lectura, por favor. Se consulta a las senadoras y senadores si se dispensa la lectura del dictamen relativo a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba la dispensa de la lectura. Presidente. Muchas gracias, secretaria. El dictamen se encuentra en discusión. Si hubiera el deseo de participar de las o los senadores de esta comisión, estamos en el momento procesal correspondiente. Adelante, senadora Minerva. Gracias, senador presidente. Bueno, quiero hacer varios comentarios porque es una ley muy importante. Actualmente, el país enfrenta una crisis económica sin precedentes. La insuficiencia de recursos financieros de la Federación repercute de manera directa en las haciendas estatales. Esto no es solo un problema de reparto de dinero, es una distribución de funciones y de facultades entre poderes y órganos de gobierno. Por ejemplo, en la mayoría de los 2.488 municipios de México, en que el crimen organizado se ha perpetuado, se han ido debilitando las estructuras institucionales ante la incapacidad de hacerle frente, pues en la mayoría de las ocasiones ni siquiera les permite pagar la nómina de los trabajadores, situación que se ha convertido en una de las principales causas de atraso y desequilibrio del desarrollo regional. De acuerdo con datos de un estudio que hizo el CIEP, los estados más endeudados y con mayor tasa de mortalidad tienen mayor urgencia para atender la crisis sanitaria del COVID-19, pero hacerlo significaría comprometer la capacidad futura de proveer servicios públicos. Estados como Quintana Roo y Sonora tienen 49 y 51 defunciones por cada 100,000 habitantes a causa del COVID, y también son de los estados más endeudados, con 6.9 y 4% del PIB estatal, y 134% y 87% de sus ingresos de libre disposición en 2020 respectivamente. Los estados se encuentran entre la espada y la pared, pues tienen que elegir entre atender la emergencia sanitaria o comprometer la capacidad futura de proveer servicios públicos. De manera particular, damos la bienvenida a las modificaciones que se establecen en esta ley para fortalecer las finanzas públicas estatales al otorgarles mayor seguridad jurídica con disposiciones como el incremento del gasto en servicios personales en caso de declaratorias de emergencia por desastres naturales o de acciones extraordinarias en materia de salubridad general para prevenir y combatir cualquier daño a la salud. Celebramos que se atendió la observación que realizamos, donde el Centro de las Finanzas Públicas no advertía del impacto presupuestal que tendrá para las entidades federativas la aprobación de esta minuta. Así, la incorporación al texto en la exposición de motivos que establece que para las entidades federativas se esperaría una ampliación del margen de maniobra presupuestal y los efectos de esta flexibilización en cuanto al monto de ingreso adicional disponible o el costo de endeudamiento local, dependen de las condiciones particulares de cada entidad federativa y municipio, por lo que no es inmediatamente estimable. Eso es un acierto. No obstante, en el apartado de consideraciones se establecen afirmaciones que son ambiguas y erróneas, que debieran corregirse. No es parte del texto jurídico, sino de las reflexiones y análisis de las comisiones dictaminadoras. 1. En la consideración 12ª, en la página 36, último párrafo, se establece que reconociendo que como consecuencia de la desaceleración económica global, las entidades federativas han observado caídas importantes en su crecimiento económico, así como en sus ingresos, reducciones importantes en recaudación estatal y local, y dice también: el Gobierno de México desarrolló una serie de medidas para aumentar la liquidez de los estados durante la pandemia. Así que, en torno a este señalamiento, pues se requiere precisar de manera específica cuáles fueron esas medidas, porque si se refieren a la entrega de los fondos presupuestales llamados guardaditos en el bajo mundo,
Estas medidas no fueron delineadas en la presente administración, son el resultado de la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que realizamos, y lo digo en particular porque participé en su elaboración cuando ocupé el cargo de diputada federal en 2006. En la consideración 28ª, último párrafo, como Cámara Revisora, no podemos coincidir con el argumento que estableció la colegisladora, toda vez que la Ley Federal de Austeridad Republicana no es aplicable a las entidades federativas. Si observamos el artículo 8º de dicha ley, se establece que en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento, contratación de servicios y obra pública, se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables. En todo caso, se debe aludir al precepto constitucional, como lo establece el párrafo que le antecede, pero no a la ley de austeridad, porque la ley de austeridad tiene una aplicación federal, no llega a las entidades federativas. En otra consideración, la 35ª, consideramos oportuno el criterio de la colegisladora para establecer que las modificaciones que se prevén van en el sentido de mitigar los efectos de la pandemia, pero no de la caída en los precios del petróleo, toda vez que son mecanismos que ya se encuentran previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, están fincadas algunas de estas consideraciones que estoy señalando en premisas inexactas, que no tienen aplicabilidad en los estados y en los municipios. Y quizá eso, por ser parte de los considerandos, pudieran ser ajustados. Ese es mi comentario, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Algún otro comentario? Bueno, primero que Adelante. nada, yo creo que es algo que favorece por mucho y es algo que hemos estado trabajando y luchando desde hace tiempo. Esto tiene que ver también en el tema de los estados, pero también lo más importante en el tema de los municipios. Yo soy una municipalista de corazón, sin duda alguna algo que nos ha preocupado y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones es que nos interesa que el dinero llegue a la ciudadanía. Y la forma de llegar a la ciudadanía es precisamente simplificando los sistemas como hoy los estamos haciendo. El tema, sabemos que desgraciadamente pues los ejercicios fiscales, a veces llega el presupuesto, se autoriza, pero mientras baja a los estados y después de ahí que los estados bajen a los municipios, no llega el recurso o se pierde porque ya está dentro de los términos del ejercicio fiscal correspondiente a ese año. Entonces nos da mucho gusto, es algo que hemos luchado desde hace tiempo en Morena, lo hemos planteado, lo planteé con la ministra Olga Sánchez Cordero, también en el tema de gobernación, la necesidad de sentar a la mesa a los municipios y no solo pensar en el tema de los estados, o sea, de la cabeza estatal, sino que el dinero llegue a la gente y la forma en que llegue a la gente es precisamente atendiendo a los municipios. Entonces me da mucho gusto que hayamos logrado simplificar y sobre todo atender lo que es importante, que el recurso llegue y sobre todo en situaciones como la que hoy estamos viviendo con COVID. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, senadora. Ambos comentarios son fundamentales. Los comentarios que ha hecho la senadora Minerva los podemos incluir en los considerandos con mucho gusto. También las observaciones que hace la senadora Rocío Abreu. Adelante, senador, con gusto. Senador Ovidio. Gracias. Pues igual, de la misma manera que mi compañera Rocío, celebro que podamos presentar este dictamen y que se pueda lograr la aprobación, puesto que derivado de la pandemia, el que podamos hacer esta modificación para que puedan reestructurar deuda, para que puedan contratar en los rubros de salud y seguridad, el que puedan ampliar los plazos para la ejecución de obras que derivado también por la situación de emergencia sanitaria se han ido retrasando, pues eso les va a permitir a los municipios y a los estados poder replantearse y poder tener un poco mayor de tiempo para poder ejecutar estas obras. Hacer la recomendación
para que los municipios y los estados pues que realmente sí hagan una reestructura de la deuda a corto plazo que tienen, que sea en beneficio pues del municipio y del estado, para que realmente puedan tener un beneficio tangible para la ciudadanía, que es lo que estamos buscando. Esa sería mi participación. Muchas gracias, senador Ovidio. Adelante, senador José Luis Pech. Solamente para celebrar esta propuesta que ayuda muchísimo a los municipios, a los gobiernos estatales, para que puedan reestructurar sus finanzas y para que puedan ejercer los recursos. Yo creo que todos conocemos los problemas que existen, los recursos llegan escasos y cuando llegan tarde y luego no hay forma para comprobarlos, y yo creo que esto ayuda particularmente en esta temporada que estamos viviendo, en esta época de pandemia. Yo creo que hay que felicitarnos de esta iniciativa y bueno, de esta propuesta, y felicitar a todos y pedir que la aprueben en todo caso, que la apoyemos en todo caso. Muchas gracias. Adelante, senador José Narro, por favor, si es tan gentil. Bueno, creo que es muy importante en este marco nacional e internacional que estamos viviendo, donde precisamente las tasas de interés han bajado, en donde la economía nacional se ha ido fortaleciendo. Ya hoy reportó el INEGI un crecimiento en el último trimestre del 12.1%, y hace 2 días vimos cómo la moneda mexicana se volvía a valorizar y teníamos una moneda de 19 pesos por dólar norteamericano. Entonces vemos que la economía se empieza a reactivar. Creo que es muy importante que fortalezcamos la reactivación de la economía, revisando entre otras cosas la deuda y generando condiciones para impulsar el desarrollo de las diferentes regiones del país. Creo que es muy importante que nuestros municipios y los estados mejoren su calificación ante la deuda, y para eso es muy importante que se abran espacios de renegociación, aprovechando de que hay programas importantes a nivel hasta internacional, con tasas y con créditos muy baratos que pueden permitir refinanciar los créditos que se tienen por parte de municipios, créditos muchos de ellos medio agiotistas, medio especulativos, para lograr precisamente que saneemos en una estrategia nacional las finanzas públicas. Y ahí debe de ayudar mucho la Secretaría de Hacienda, debe de ayudar mucho, debemos de ayudar mucho todos para lograr este proceso de la deuda. Ya lo planteó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ante América Latina, el tema de revisar el tema de la deuda que tiene América Latina con los organismos internacionales y también que tiene México. Entonces yo creo que es muy importante que renegociemos. Creo que ya que la pandemia, la vacuna prácticamente se anuncia para el mes de diciembre, esperamos nosotros que el tema de la pandemia podamos resolverlo y que realmente nos podamos abocar al tema de la reactivación económica del país. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que los organismos internacionales sigan dando facilidades para la renegociación de la deuda y que hagamos una negociación global para hacer quitas, sobre todo de intereses y intereses moratorios, para poder liberar recursos que puedan ir al desarrollo de nuestros estados. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Narro. Al no haber más oradores registrados, solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en votación nominal si es de aprobarse el dictamen correspondiente a la minuta proyecto si se encuentra suficientemente discutido este proyecto de dictamen. Quienes estén a favor, sírvanse manifestar o levantar la mano. Por unanimidad, se encuentra suficientemente discutido, por favor. Muchas gracias.
Ahora solicito someta el dictamen de votación nominal a los y las integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, recordando que varias de las y los senadores están registrando su asistencia a la sesión para que podamos otorgarles las facilidades para que al regresar puedan hacer la votación que corresponde y se agregue. Con gusto, presidente. Consulta a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en votación nominal si es de aprobarse el dictamen correspondiente a la minuta de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y se reforman, derogan diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública, general de contabilidad gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016. Senador Alejandro Armenta Mier. A favor. Senadora Minerva Hernández Ramos, a favor. Senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado. Senador José Narro Céspedes. A favor. Senadora Ifigenia Martínez Hernández. Senador José Luis Pech. A favor. Senadora Rosy Abreu. A favor. Senadora Freida Maribel. Dejó su voto a favor. Senador Ovidio Peralta. A favor. Senadora Lucy Mesa. Salió. Dejó su voto a favor. Senadora María Soledad Luébano Cantú. Dejó su voto a favor. Senadora María Celeste Sánchez. A favor. Senadora Marta Cecilia dejó su voto a favor. Senador Roberto Juan Moya Clemente. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz. Senadora Vero Martínez. Senadora Claudia Edith Anaya. Senadora Cecil de León. Dejó su voto a favor. Cecil. Senador Juan Manuel Fósil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 votos presenciales y 1, 2, 3, 4 votos que fueron firmados ya en el dictamen. Se aprueba, presidente, por mayoría. Muchas gracias. Aprobado el dictamen que corresponde a la minuta en comento. El siguiente punto es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen correspondiente de la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. También fue distribuido oportunamente. Solicito a la senadora secretaria consulte si se omite su lectura. Consulto en votación económica si están de acuerdo en dispensar la lectura de este dictamen. Quienes están por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Solicito, muchas gracias, aprobada el dictamen. Ahora se encuentra a discusión para las y los senadores. Al no haber propuesta de participación, solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Por favor, secretaria. Se solicita, pero no he sometido si alguien quiere participar. Sí, ya lo solicité, pero yo quiero participar, perdón. Perdón, perdió su tiempo. Yo quiero participar. Adelante, secretaria. Es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y es una minuta. El dictamen de la minuta pretende dar cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105-2018 y su acumulada 108-2018. La Corte determinó, por una parte, violación al proceso legislativo, que hubo una inexistencia de un debate real respecto de un documento acorde a los tiempos actuales, por lo que, al ser expedida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, fue ajena a los cambios constitucionales y legales transcurridos en 7 años, lo que se traduce en desconocimiento de las situaciones económicas y sociales actuales. Por otra parte, hubo omisiones legislativas. La Corte determinó que el legislador incurría en una serie de deficiencias legislativas frente a los mandatos constitucionales de los artículos
75 y 127, como lo son: 1. Carencia de bases, parámetros, procedimientos o lineamientos que permitan modular objetivamente la remuneración del presidente, dado que no contiene mayor elemento y procedimiento que sirva de base a los diputados para la determinación anual de esa remuneración. 2. Omisión de establecer los parámetros, elementos o procedimientos para determinar las remuneraciones de los servidores públicos distintos del presidente. 3. Omisión de incluir una regulación particular para los juzgadores del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas. Esto es lo que conoceríamos como irreductibilidad de los sueldos. Para atender lo anterior, en el artículo 10 se establece el procedimiento para la determinación de la remuneración anual máxima, en el que se considera el Producto Interno Bruto per cápita y su promedio de los últimos 5 ejercicios fiscales. Eso quería yo puntualizar. Muchas gracias, senadora Minerva. El uso de la palabra a la senadora Rocío Abreu. Muchas gracias, presidente. Pues más que nada me llena y me siento sumamente congratulada de un tema que en Morena, pero sobre todo el presidente Andrés Manuel, ha luchado en el tema de la austeridad. No podemos tener, como siempre se ha comentado, políticos ricos con un pueblo pobre. Esto va de acuerdo con lo que nosotros creemos, con lo que hemos defendido, con lo que hemos luchado, y sin duda alguna nadie puede estar encima de esos sueldos que se pagan y esas prestaciones y esas cuestiones que siempre existieron y que hoy en día pues nos vemos reflejados en un gobierno austero, en un gobierno congruente con la gente, en un gobierno que se solidariza con lo que vive un obrero, con lo que vive un trabajador, con lo que vive una ama de casa, con lo que vive una familia mexicana. Hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y yo creo que sin duda alguna lo que hemos hecho es reflejar esa confianza del ciudadano en bajarnos los sueldos, en quitarnos prestaciones, y sobre todo lo que ha dicho el presidente, tenemos que tomar el parámetro del sueldo máximo, que es el del presidente. No podemos estar objetando para tener privilegios, y me congratulo de decir que hemos luchado y se ha logrado haciendo las reformas y los ajustes legales, pero la esencia es la misma: no tener sueldos que ofendan a la ciudadanía. Así que muchas gracias. Gracias, senadora Rocío Abreu. Los temas que se han comentado, hay plena disposición del área técnica para que podamos incorporar observaciones en los considerandos correspondientes. Al no haber más oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Se pregunta si los senadores, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Por favor, exprésenlo levantando la mano quienes estén a favor. Por unanimidad, presidente. Gracias, secretaria. Le solicito someta el dictamen a votación nominal de las y los integrantes de esta comisión. Con gusto, presidente. Senador Alejandro Mier. Armenta Mier, perdón. A favor. A favor. Senadora Minerva Hernández, en contra. Senadora Nubia Magdalena. Senador José Narro. Votó a favor. Senadora Ifigenia Martínez. Senador Pech. Senadora Rosy Abreu. A favor. Senadora Freida Maribel. Dejó su voto. Senador Ovidio Peralta. Senadora Lucy Mesa. Dejó su voto a favor. Senadora María Soledad Luébano. Senadora Celeste Sánchez. Senadora Marta Cecilia. No votó, ¿verdad? Roberto Juan Moya Clemente. Senador Gustavo Madero. Senadora Vero Martínez. Estamos en la exacta. Senadora Claudia Edith Anaya. Senadora Sacil de León. Senador Juan Manuel Fósil. 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Correcto. Muchas gracias. Ha quedado aprobado este dictamen. A continuación, vamos a dar continuidad al análisis, discusión y aprobación del dictamen que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman, derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Solicito que ponga a consideración, secretaria, la omisión de la lectura. Se somete a consideración la omisión de la lectura de este dictamen de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Permitir. Se aprueba por unanimidad la omisión de la lectura, presidente. Gracias, senadora. El dictamen se encuentra a discusión. Adelante, senadora Minerva. Sí, gracias, senador presidente. Bueno, yo quisiera partir incluso de los antecedentes a considerar en esta iniciativa. Recordemos que siendo presidente Enrique Peña Nieto, el 24 de abril de 2017, envió al Senado una lista de 18 magistrados anticorrupción, 3 de sala superior y 15 para salas especializadas. Al respecto, existe un juicio de amparo, el 589-2018, ante el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en que el 31 de julio de 2018 se concedió a los quejosos la protección constitucional en contra de la omisión en el cumplimiento de la obligación constitucional de ratificar o, en su caso, rechazar a los magistrados anticorrupción atribuido a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura, ambas del Congreso de la Unión, y en contra de la omisión de sujeción del nombramiento al principio de transparencia realizada por el presidente de la República. El amparo se concedió por 3 razones principales. Primero, por la omisión de Peña Nieto en transparentar y justificar la idoneidad ética y profesional de los magistrados anticorrupción. Segundo, por el incumplimiento del Senado de la permanente en decidir en tiempo y forma sobre la ratificación o el rechazo de sus nombramientos. Y tercero, por el congelamiento y demora excesiva de esa ratificación o desechamiento por cálculos políticos o por falta de acuerdos partidistas. Esa sentencia fue confirmada por el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito el 4 de abril de 2019. Ha habido 20 requerimientos de cumplimiento a la sentencia de amparo, el último de ellos el 13 de noviembre de este mismo año. El efecto del amparo es el siguiente. Primero, que el presidente de la República transparente la designación de los magistrados anticorrupción, para lo cual, a través de una motivación reforzada, deberá señalar por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas. 2. Con independencia de lo que haga el Ejecutivo, el Senado o la permanente, deberán decidir inmediatamente sobre la ratificación o no de los magistrados anticorrupción. Quiero hacer también consideraciones de enfoque político. La dictaminación de la iniciativa de doña Olga Sánchez pretende eludir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, haciendo un fraude a la ley, lo digo con todas sus letras, modificando la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para eliminar la posibilidad de que existan salas especializadas anticorrupción y que por tanto no puedan elegirse a 15 de los 18 nombramientos. Es decir, si se hace esta reforma, no pueden elegirse a los magistrados anticorrupción. Incluso es posible que una vez aprobada esta reforma y enviada a diputados, el grupo parlamentario mayoritario en el Senado
retome el procedimiento de ratificación de los nombramientos y los deseche todos. Esto permitiría que el presidente pueda nombrar 3 magistrados anticorrupción de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, obviamente leales, afines y con el 90% de capacidad y el 10% de honestidad. Quedaría control político respecto de este mecanismo anticorrupción. No sé si me están atendiendo los legisladores del partido mayoritario. Es muy importante lo que estoy puntualizando. ¿Cuál es el propósito de la iniciativa? Originalmente, el propósito de la iniciativa es corregir la supuesta discordancia entre la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción del Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2015 y las reformas anticorrupción a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que está en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, proponiéndose la desaparición de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y permaneciendo el nombramiento de los 3 magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El doctor Luis Manuel Pérez de Hacha ha señalado que la solución que actualmente dio el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de habilitar salas que conocieran de temas de responsabilidades administrativas devenía inconstitucional, puesto que la reforma constitucional anticorrupción les daba competencia originaria a los nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido. Si se tuviera voluntad política, podría hacerse la reforma al revés, reformar la Constitución para incluir dentro del diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción las salas especializadas en responsabilidades de servidores públicas y de particulares, pero ello abriría el espacio a que se haga un nombramiento de 18 magistrados anticorrupción. El análisis jurídico del dictamen, creo que hay algunos elementos que son favorables. Primero, adecuadamente el dictamen se aparta del propósito inicial y si bien elimina la creación forzosa de salas especializadas, otorga facultad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para crearlas de ser necesario o distribuir estas competencias en salas auxiliares o mixtas, lo que permite un esquema instancial acorde a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por otro lado, deja en manifiesto la especialidad de la tercera sección de la Sala Superior como segunda instancia en materia de responsabilidades administrativas. Y otro punto favorable, pues es que ajusta la redacción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hacía demasiada referencia a la tercera sección de la Sala Superior de este tribunal, para dejarlo como tribunal o tribunales, lo que permite que se considere a las salas regionales y a los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas. No obstante, en el apartado de consideraciones se establecen afirmaciones que son erróneas e infundadas, las que deben corregirse. No son parte del texto jurídico, sino de las reflexiones y análisis de las comisiones dictaminadoras. Primero, es equivocado que dentro de la consideración 10ª, en la página 56, se señale que la ausencia de fundamento constitucional de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas supuestamente está plasmada en el dictamen de fecha 14 de junio de 2016 de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana, Justicia, Estudio Legislativo Segunda, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando ello es del todo incorrecto, pues lo que se quiere o se pretende hacer pasar en el actual dictamen, como si fueran consideraciones de las comisiones, es fundamentalmente la opinión vertida por el maestro Sergio Guacuja Betancourt, experto en anticorrupción, que junto a muchos otros participó en los foros de discusión organizados para tal efecto. Por ello, es equivocado sostener en el dictamen que de lo anterior se desprende que en la reforma constitucional
se dijo que sería una sección especial de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien emitiría las resoluciones de estos juicios. En dicha reforma no está prevista la creación de salas regionales especializadas, al no estar sustentado en afirmaciones de las comisiones ni de sus senadores integrantes. 2. Dentro de la consideración 11ª, en el último párrafo de la página 58, es equivocado señalar, a raíz de la interpretación del texto constitucional, se considera a la par la imposibilidad de continuar con el proceso de dicha lista, en tanto que la misma tiene un vicio jurídico de origen, así como también es erróneo que dentro de la consideración 12ª, en el primer párrafo de la página 59, se señale que compartimos con la senadora proponente la necesidad de corregir la discordancia entre el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el texto constitucional, debido a que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no previó la existencia de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, pues en el proceso de dictaminación no puede hacerse un análisis jurídico sobre la supuesta inconstitucionalidad de una reforma ya aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que la posible contradicción entre una norma general contenida en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Constitución debe ser planteada a través de una acción de inconstitucionalidad, de la cual corresponde conocer y decidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 105, fracción segunda constitucional. Y dentro de la consideración 13ª, página 59 y siguientes, se hace un análisis dogmático sobre la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación y sobre la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual es innecesario, puesto que ni en la iniciativa ni en el proyecto de decreto de dictamen se está planteando modificación alguna al título quinto de la jurisprudencia de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que puede prescindirse de este análisis. Además, en virtud de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte del Poder Judicial de la Federación, sino que tiene su propia regulación respecto a precedentes y jurisprudencias que emite, no tiene ningún sentido relacionar estas atribuciones con la jurisprudencia dictada por los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito, conforme a lo establecido en el artículo 94 constitucional. Cuarta, dentro de la consideración 14ª, en la página 63, se señala equivocadamente que se imponen sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley señale como graves, cuando de la lectura de los artículos 49, 51 y 65 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se advierte que lo correcto es decir por faltas administrativas. Ese mismo error permea en el texto del proyecto del decreto. Propuestas de modificación del proyecto de decreto. En el dictamen se modifica el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para establecer que la tercera sección será competente en materia de responsabilidades administrativas. De la consideración 18ª de la página 71 del dictamen, se señala que se elimina la creación forzosa de las salas especializadas y se otorga facultad al tribunal para crearlas de ser necesario o distribuir estas competencias en salas auxiliares o mixtas. Se estima entonces que lo congruente es señalar que habrá salas regionales, de acuerdo al artículo 28, fracción cuarta de la propia Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, competentes en materia de responsabilidades administrativas. Y se entiende que al tratarse de un juicio contencioso administrativo, siempre que sea procedente se impondrán sanciones, de lo contrario no se sugiere eliminar la expresión. La responsabilidad administrativa es el concepto para determinar sus alcances. En el caso concreto del servidor público, debe observarse si su conducta, sus actos o omisiones actualizan una falta administrativa grave o no grave,
de acuerdo a los artículos 49 y 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y lo mismo sucede con los particulares en el artículo 65 de esa misma ley. Presidente, yo la verdad es que sí traigo muchas observaciones y yo no sé si fuera pertinente entregárselas al secretario técnico y pedir que se baje en este momento y se difiera. Vamos a estar sesionando de manera permanente y podamos abordarlo con un análisis más profundo en la siguiente continuación de la sesión. Porque sí está delicado. Propongo que, recuerden que esta iniciativa fue presentada por la ministra Olga Sánchez, que es una jurista y compañera senadora en su momento. Hay muchos argumentos, alegatos a favor y desde luego los planteamientos que hace la señora Minerva. Te propongo que procedamos, claro, se debe someter a votación si tú así lo consideras de la Asamblea, pero sugiero que presentes en la Secretaría Técnica, pero adicionalmente a ello estás en tu derecho de presentar las reservas que creas convenientes en el Pleno para agilizar el procedimiento, ¿no? Para no limitar tu derecho al trabajo legislativo. Entonces, tú nos dices qué quieres que hagamos, ¿la sometemos a votación o trabajarías reservas en el Pleno? Yo creo que voy a trabajar reservas en el Pleno porque no habría posibilidades de discutirlas en este momento una a una, son muchísimas, y las paso a la vez al secretario técnico. Te agradezco mucho entonces la consideración. Bueno, al no haber más oradores registrados, secretaria, solicito someta a consideración de la votación de la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Someto a la consideración de las y los senadores que manifiesten si se encuentra suficientemente discutido este dictamen. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estemos en contra, 7 a favor y 1 en contra, presidente. Muchas gracias. Ahora solicito a la Secretaría someta a votación nominal este dictamen. Se somete a su consideración nominal, con votación nominal, este dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto porque se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Senador Alejandro Armenta Mier. A favor. Senadora Minerva Hernández Ramos. En contra. Senadora Nubia Magdalena Mayorga. Senador José Narro. Ifigenia Martínez Hernández. Senador José Luis Pech. Senadora Rosy Abreu. Senadora Freida Maribel. Senador Ovidio Peralta. Senadora Lucy Mesa. Senadora Luévano Cantú. Senadora Celeste Sánchez. Senadora Marta Cecilia Márquez. Senador... ¿Perdón? No. El senador Roberto Moya. El senador Gustavo Enrique Madero. La senadora Vero Martínez. La senadora Claudia Edith Anaya. La senadora Sacil de León. El senador Juan Manuel Fósil. 10 votos a favor y 2 votos en contra, presidente. Aprobado el dictamen, en comento, el siguiente punto es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20, 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos en la ley del Banco de México. El dictamen ha sido distribuido, por lo que solicito a las senadoras consulten si se omite su lectura. Senador, adelante, presidente. senador. Senador, estamos ante una iniciativa recién presentada, ¿verdad? Se acaba de presentar la semana pasada. Quiero preguntar, en primer lugar, ¿por qué la celeridad si hay otras tan o más importantes que esta, presentadas desde el 2018, como puede ser el nuevo marco jurídico de una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y algunas otras
que no se han abordado en esta comisión. Esta tiene fecha del 19 de noviembre, la semana pasada. Y quiero saber si tenemos la opinión de los agentes financieros del Estado mexicano. Me refiero a Banjico y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, secretaria, informo a esta asamblea que solicité opinión el jueves 19 de noviembre al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda sobre este particular, y al momento no ha sido entregada ninguna resolución, ninguna opinión. Presidente, pero es que usted la quiere con una velocidad que nunca hemos tenido en esta comisión. Yo pediría respetuosamente se baje del orden del día porque tiene implicaciones mayúsculas para la estabilidad financiera del Estado mexicano. Adelante, senadora, si es tan gentil. Senadora María Celeste. Sí, hablo un poco fuerte. Ok, listo. No puedo ni. Ok. ¿Ok? Sí, no sé qué pasó. Está bien, ¿no? Ya sé. Con este, ¿no? Sí. Bueno, ¿listo? Sí, ya. Reconociendo el valor de la iniciativa que presentó el senador Monreal, con los objetivos de fortalecer la economía de las familias de personas migrantes y sus poblaciones, de los sectores turísticos y comercial en la frontera norte, generar fondos que estén disponibles para los programas sociales, de salud y de protección de víctimas que tanta falta hacen, facilitando la administración de dólares en efectivo y generando un incentivo para disminuir el costo de las transacciones, me parece que es importante dar mayor maduración al proyecto. Hemos conocido que hay un pronunciamiento por parte del gobernador del Banco de México para advertir que hay riesgos asociados al manejo de efectivo relacionados con el lavado de dinero. Siendo de tan amplio alcance los posibles impactos de la propuesta, sería indispensable contar también con el punto de vista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los riesgos que se advierten deben tomarse en cuenta, sobre todo al tener presente que el flujo de remesas durante la pandemia ha sido observado por analistas como una posible área de vulnerabilidad. Propongo que la discusión del proyecto se lleve a una mesa interinstitucional con los actores involucrados directamente, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Gracias. Ya está. Gracias, senador. Realmente me parece, ya estamos en discusión, ¿no? Sí. Me parece muy delicado que se aprueben cosas en fast track. Lo digo con respeto para todos, pero ¿qué prisa? ¿Qué prisa si hay otros temas más importantes? ¿Qué prisa? Es porque lo presenta el senador Monreal el 19 de noviembre de 2020, o sea, hace unas semanas, señores. Yo creo que el dictamen carece de elementos técnicos, ni siquiera lo hicieron bien, con todo respeto al secretario técnico. No nos permiten analizar los alcances y repercusiones económicas que podrá tener el país en la aprobación de esta reforma. Se requiere forzosamente la opinión de Banjico y la opinión de Hacienda. El dictamen sustenta datos basados en fuentes periodísticas, como se desprende del contenido de la consideración 11ª. Señores, por favor, no se trata de un tema menor. Si bien la nota periodística se refiere de manera adecuada a los datos que contiene el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México que emite la Secretaría de Economía, lo cierto es que en el texto del dictamen se afirma que son datos de Hacienda, cuando no es así. Son temas que nos pueden poner en una posición delicada.
toda vez que la Secretaría de Economía envía al Senado de la República este informe, el más actualizado, lo acabamos de recibir apenas el 25 de noviembre, hace 2 días. ¿Quién de ustedes ya lo analizó? En este informe se reporta que entre enero y septiembre de 2020, México registra 23.482.3 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra 9.9% menor que la cifra preliminar del mismo periodo de 2019, 26.055.6 millones de dólares. En el informe trimestral de julio-septiembre de 2020, el Banco de México, que recibimos hace 2 días, reitero, apenas el 25, manifiesta que 1. Persiste un alto grado de incertidumbre sobre la evolución futura de la actividad, tanto nacional como global, lo cual se refleja en la amplitud del intervalo de crecimiento. 2. Es necesario contribuir a que la economía se ajuste con orden y así contribuir a la reactivación de la actividad productiva y del empleo, permitiendo la flexibilidad en la asignación de recursos, procurando un buen funcionamiento microeconómico y atendiendo los problemas institucionales y estructurales. Y 3, continuar con el esfuerzo de fortalecer el Estado de Derecho, combatir la inseguridad, la corrupción, la impunidad y garantizar a los derechos el respeto a los derechos de propiedad. Todo ello redundará en un mayor dinamismo de la economía, lo que permitiría generar mayores oportunidades de desarrollo y mayor bienestar para toda la población, no solo en la etapa de recuperación, sino especialmente en el más largo plazo. Se sugiere, pues, tener presente las recomendaciones que emite el Banco de México y no legislar al vapor. Además, quisiera yo compartirles esta nota que por demás me parece fundamental. Digo, apenas ayer recibimos el dictamen, nos abocamos a estudiarlo. ¿Quiénes de ustedes lo hizo? ¿Quién me puede explicar aquí, exponer aquí el dictamen? Presidente, ni tú lo habrás leído de manera completa. Esta propuesta busca establecer un mecanismo para obligar al Banco de México a que compre a las instituciones de crédito, así como a la Fiscalía General de la República, los billetes y monedas extranjeros que éstas capten y no pueden colocar en México o con sus instituciones financieras del país correspondiente a dichas divisas. Para esto se propone modificar la ley del Banco de México para que los billetes y monedas extranjeros que no pueden ser repatriados a su país de origen obligatoriamente se integren a la Reserva de Activos Internacionales. Esto modificaría la disposición actual que contempla el tipo de divisas y activos susceptibles de formar parte de la referida reserva, los cuales se incorporan con tal carácter hasta en tanto el Banco de México los adquiera como parte de las operaciones que decida llevar a cabo. El propósito de la iniciativa es que sea el propio Banco de México quien asuma la posición en la que se encontrarían las instituciones de crédito cuando éstas enfrentan restricciones o la imposibilidad para depositar en entidades financieras del exterior las divisas en efectivo que captan como resultado de sus operaciones con el público en territorio nacional y que exceden lo que colocaron en la economía mexicana. Las autoridades de investigación criminal y procuración de justicia han categorizado a las divisas en efectivo, principalmente dólares estadounidenses, como instrumentos de alto riesgo de lavado de dinero. Esto se da así en la medida en que el dólar en efectivo se utiliza como el más común medio de pago de drogas ilícitas en el mercado en el país consumidor. La iniciativa obligaría a nuestro Banco Central a comprar divisas en efectivo de las instituciones de crédito, con lo cual le transferirían el mismo riesgo que éstas asumen al operar con sus clientes con dichos instrumentos. Este riesgo aumentaría sustancialmente
al concentrarse los montos de divisas en efectivo que opera toda la banca mexicana con su clientela, trasladándolo a la operación de las reservas internacionales en poder del Instituto Central. Esto haría que el Banco Central y la operación de los más de 194,000 millones de dólares del valor actual de la reserva, los cuales actualmente no están expuestos a ningún riesgo de lavado de dinero, se coloquen en un elevadísimo nivel de riesgo, lo cual podría afectar significativamente la operación y la disponibilidad de los activos de la propia Reserva Internacional, afectando la capacidad de pago en moneda extranjera que pueda tener el Estado mexicano e incrementando el riesgo de seguridad nacional sobre la referida reserva. Estas acciones en contra de la movilidad y disponibilidad de la Reserva Internacional podrían ser decretadas tanto por una autoridad judicial como por la propia administración de cualquier país extranjero en el que resida la institución financiera que custodie o administre parte de la Reserva Internacional. Y bueno, adicionalmente, al ser el Banco Central el agente financiero del Gobierno de México, dichas actividades también se podrían ver seriamente afectadas en caso de que una autoridad extranjera considere que dicha institución ha recibido recursos de procedencia ilícita. La propuesta no resuelve la problemática que busca atender, sino que la trasladaría de algunos bancos al Banco Central y en ello generaría un alto riesgo a toda la operación y disponibilidad de la Reserva de Activos Internacionales, comprometiendo también otras funciones del Banco de México, incluidas las de ser agente financiero del Gobierno federal. Sería muy conveniente para el bien del Estado mexicano revisar a detalle el mecanismo que se está proponiendo en esta iniciativa, así como los profundos alcances adversos que podría llegar a generar. Resultaría muy útil tener a la vista los elementos técnicos tanto de Hacienda como de Banjico a fin de encontrar un mecanismo adecuado que resuelva de raíz esta problemática. Presidente, no es un tema menor. Yo pido respetuosamente que se baje este dictamen de la discusión de esta mañana, que lo podamos abordar con un análisis ulterior. No puede ser que en menos de 24 horas hayamos hecho un análisis profundo del mismo. Muchas gracias, secretaria. Debo informarles que el día 19 de noviembre notifiqué a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México para que me generaran opinión. A la fecha no hemos recibido ninguna opinión. Yo no puedo tomar en cuenta declaraciones en medios de comunicación. Así tiene está sustentado el dictamen. Tiene que haber notificaciones oficiales formales. Por lo tanto, no hay un punto en contra a este dictamen por parte del Banco de México ni de la Secretaría de Hacienda de manera formal. Quiero decirles que el proceso legislativo no concluye con una sesión de la Comisión de Hacienda. Este planteamiento está enlistado, hay prioridades. Lo que para un senador puede ser una prioridad, para otro senador puede ser una prioridad. Lo que para un grupo parlamentario puede ser una prioridad, para otro grupo parlamentario puede ser una prioridad. Para el grupo parlamentario de Morena, esta es una prioridad y así lo asumimos y así lo entendemos. Por eso el coordinador, el senador Ricardo Monreal, fue quien presentó esta iniciativa en tiempo y forma. La discusión no ha concluido. Hoy se vota, si así lo aprueba esta asamblea, y tendremos, no se va a presentar al Pleno, tendremos todo el tiempo que corresponda para su análisis, para su discusión, y aún así tenemos la votación en el Pleno, donde se podrán hacer los planteamientos, las reservas, las consideraciones que el proceso legislativo corresponda. Así es que no ha concluido, hay tiempo para que cualquier senador, senadora del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios, puedan emitir las opiniones que correspondan respecto a esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal. En virtud de ello, pues solicito si hay la posibilidad para que se vote la propuesta que hace la senadora Minerva de retirar o no este punto
por esta Asamblea. Entonces, para que demos paso al procedimiento legislativo de esta comisión, le ruego a la secretaria someta si se baja, si se elimina este punto a esta Asamblea, por favor, si es tan gentil. Con gusto, senador presidente. Yo quiero someter a su consideración si se acepta posponer la discusión de este dictamen, porque vamos a estar en sesión permanente, que no sea este el momento en el que lo votemos. Y lo someto a su consideración. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Que se posponga la discusión. 2 votos a favor. Celeste, ¿votaste a favor? Sí, votó a favor. Muy bien, muchas ¿Quiénes gracias. estén en contra? 7 votos en contra y 2 a favor. Muy bien. Se encuentra discusión para la intervención de las... Ahora solicitar si se encuentra suficientemente... ¿Quieres hacer uso de la palabra? Adelante, senador Ovidio, si es tan gentil. Gracias. Pues, a diferencia de la senadora que estaba proponiendo que bajáramos o que pospusiéramos la discusión, yo sí estoy seguro que este es un tema que sí necesita verse con urgencia, puesto que es bien sabido que las remesas en este año para el país han sido de gran beneficio, y creo que esto es un primer paso para que podamos buscar que el costo que tienen que sufragar nuestros hermanos, principalmente en Estados Unidos, para enviar remesas al país, pues de esta manera pueden costar menos. Y también el hecho de que la limitante que tienen las instituciones financieras para repatriar estos dólares, que es la litis de este dictamen, creo que es muy importante y muy oportuno, porque el senador Ricardo Monreal lo propone, y es importante, ya lo decía el presidente de la República ante el G20 en la reunión de la semana pasada, donde mencionaba la importancia que tiene para todos los países, no solo para México, el que podamos tener una mejora en los costos de traer ese dinero a México. Y esto estoy seguro que para las personas migrantes, para sus familias y para los pequeños y medianos negocios que se benefician directa o indirectamente de estas remesas, ahí se incluyen toda la cuestión turística, todo el dinero que llega a los puntos turísticos de la gente extranjera que viene y gasta en dólares, para que el Banco de México pueda tener la facultad de actuar como un banco de última instancia, y de esta manera pueda comprar los dólares excedentes del sistema financiero y poder integrarlos a las reservas internacionales, después poder repatriarlos de una manera segura, verificada y ordenada. Eso es lo que se plantea en esta reforma, y yo creo que es más el beneficio que puede traer que lo que nos han estado comentando. Así que por ese motivo yo invito a mis compañeros del grupo parlamentario y de los otros grupos, pues que acompañen esta iniciativa, que sabemos que será de beneficio para muchos y muchas mexicanos. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, senador Ovidio. Si no hay más oradores, solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, por favor. Consulto a las y los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. 7 votos a favor. Quienes estén en contra, 1 voto en contra. Quienes estén en abstención, 1 abstención. A continuación, solicito se someta el dictamen a votación nominal de las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por favor, secretario. Consulto a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en votación nominal si es de aprobarse el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la Ley del Banco de México. Senador Alejandro Armenta. A favor. Senadora Minerva Hernández, en contra.
senadora Nubia Mayorga, senador Narro Céspedes, senadora Ifigenia Martínez, senador Pech, senador Pech a favor, senadora Rosy Abreu a favor, senadora Freida Maribel, senador Ovidio Peralta, senadora Lucy Mesa, senadora Soledad Luébano, senadora Celeste Sánchez, senadora Marta Cecilia Márquez, senador Roberto Moya, senador Gustavo Madero, senadora Vero Martínez, ¿Vero? Senadora Claudia Anaya, senadora Sacil, senador Juan Manuel Fósil, son 10, ¿verdad? 10, es que 10 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis, 20 ter, todos de la ley del Banco de México. Por lo que solicito a la senadora secretaria de lectura al siguiente formato que ocuparemos para esta comparecencia. Quiero antes, para efectos de registro, declarar aprobado el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34 y se adicionan los artículos 20 bis y 20 ter, todos de la ley del Banco de México. Secretaria, si es tan gentil, voy a pedir un receso para que vayan a pasar lista, pero le rogaría, secretaria, que dé a conocer el formato y regresaríamos a recibir a los comparecientes, si es tan gentil, secretaria. Con mucho gusto, senador presidente. Debo manifestar que no estoy de acuerdo en estas comparecencias, como lo expliqué al comienzo de la sesión. No obstante, en mi desempeño como secretaria, cumplo mi función. Formato: 1. Intervención del ciudadano Rafael Chong, propuesto para ocupar el cargo de Procurador de la Defensa del Contribuyente hasta por 10 minutos. 2. Preguntas de las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 3. Respuestas del ciudadano Rafael Chong Flores hasta por 20 minutos. 4. Intervención de la ciudadana Marta Patricia Jiménez Oropesa, propuesta para ocupar el cargo de Procuradora de la Defensa del Contribuyente hasta por 10 minutos. 5. Preguntas de las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 6. Respuestas de la ciudadana Marta Patricia Jiménez Oropesa hasta por 20 minutos. 7. Intervención del ciudadano Carlos Alberto Puga Bolio, propuesto para ocupar el cargo de Procurador de la Defensa del Contribuyente hasta por 10 minutos. 8. Preguntas de las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 9. Respuestas del ciudadano Carlos Alberto Puga Bolio hasta por 20 minutos. Muchas gracias, secretaria. Vamos a declarar un receso de 10 minutos y regresamos para proceder correspondientemente a desahogar este punto 10 del orden del día. Muchas gracias. 10 minutos, por favor.